en el curso de la Matilde Pérez. ¿Había la nueva figuración chilena? Bueno, nosotros 4 nomás, pues. O sea... No sé nada. ¿Qué era eso de la nueva figuración según el grupo de los 4 que eran ustedes? ¿En qué consistía eso? A ver, tengo un poco claro porque había como mucha mezcla de pop también dentro de la nueva figuración. No era la nueva figuración, ¿ah? Teníamos mucha influencia del pop, ¿ah? Y por ejemplo, bueno, al emplear materiales nuevos, porque siempre habíamos pintado antes con óleo o con tierra, ¿no? Pero ahí empezamos a pintar con acrílico y lo estábamos como recién manejando, ¿no? La parte técnica. Entonces, tal vez por eso los planos de colores, no sé si tú te fijas ahí en las pinturas de Ricardo, bueno, en todo. Eso tal vez como que nos unió, o sea, el investigar nuevos materiales. ¿Y las temáticas? Y las temáticas queríamos que fueran nacionales, pero no eran nacionales, o sea... Por ejemplo, eso que está atrás, ¿es parte de la nueva figuración? No, atrás el grandote. Sí, eso es anterior, eso fue una cosa que... eso fue una exposición anterior. ¿Pero de qué año? El 71. Claro, porque en Argentina dice nueva figuración 61 empieza, imagínate. Entonces claro, es que, mira, a lo mejor esto es nueva figuración. La nueva figuración, esta fue la que yo usé una exposición que hice con el Pete. Y ahí era casi todo, era diferente, por igual como se llama, porque era diferente a lo que hicimos después con la nueva figuración con Ojea, La Ilia y Ricardo. Acá no, porque era casi, tenía que ver nada más con lo que estaba pasando en el momento, puras cosas nacionales. O sea, aquí está la nimita, podía estar el otro, los complitos, o sea, carreras de caballo. Yo puedo popar. Claro, pero la marca nacionales, claro. Costumbres de chilenas, así. En lo otro no, pues, o sea, había una mezcla de todo y había mucho pop en la nueva figuración, que yo creo que había harto pop, mucha influencia. Entonces, tal vez Ricardo tenía menos que el resto. En esa época, cuando el 75, ¿qué es lo que tú crees que Ricardo quería pintar? ¿Qué es lo que le interesaba decir en su pintura? Porque en esa exposición además también es bien apolítica. Sí. Quizás porque están en dictadura. Es que nunca fue la pintura política, nunca hicimos. Tal vez eso nos dejó de lado. Ni a favor ni en contra. Entonces cuando tú estás al medio, hacia los dos lados molestas. Claro. Entonces eso era... qué sé yo, o sea, tenía que ver con convivencias que uno había tenido, te digo, mucha influencia pop, todo eso. Tú ves, por ejemplo, en las pinturas así de Ricardo, cuando ese cuadro grande sí que se llama La Neni en Cartagena. Sí. Me recuerda ese que tiene la franja. Ese todavía tenía algo más ese yo creo que podría ser más nueva figuración, o Machu Picchu no contesta, por ejemplo, que fuera más como latinoamericano. Claro. Pero claro que sí, pues Ricardo era diferente al resto, porque tanto Ojea, La Ilia como yo teníamos mucha influencia del pop. Claro. Ya, voy a hacer Entonces... Y ahí donde Ricardo sigue, ves que cuando él me empieza a escribir, los dos, o sea, La Ilia y Ricardo, pero cuando en Pepiñac hay como un congreso de poesía, eso le interesaba, eso era lo que quería, pues sí.
ahí me empiezan a llegar las cartas de lo que quería hacer, lo que él suponía que iba a hacer, po. Pero también lo de pintar, pero lo de escribir era muy fuerte, po. Entonces, las cartas ahí donde... ¿Qué pasa con los años? Claro, o sea, mira, empiezan la historia de el tiempo que estuvieron en Perpiñac y cómo se llama y después cuando se va a España. Pero siempre había como esa cosa de que estoy allá y acá. ¿Ah? ¿Acá en Chile? Acá en Chile. Él. Él. ¿Por qué? Porque tengo unas cartas donde dice, recorre por mí las calles de Santiago. ¿Ah? Claro, ¿cómo se llama? La estación Mapocho, los alrededores. ¿Pero qué te cuenta de España? Porque tú, okay. Pocas cosas, o sea, O de Europa, ¿qué es lo que te llama la atención de las cosas que él te cuenta de Europa? ¿Qué es lo que te así... Él está como descubriéndola y yo creo que... Claro, o sea, cuando se separa de la isla y se va a París, entonces parece que trabajaba en un mercado, en una cosa así. Entonces ahí me empieza a contar lo difícil que le es la vida, lo que le cuesta, las idas a los museos que le llamaban la atención, pero a la vez la vida diaria, pues, o sea... lo que tenía que cargar unos cajones, que en la noche podía hacer algo, pero en el día no podía hacer nada, pues, o sea, tenía el puro trabajo, los distintos trabajos, después cuando empieza a pintar así las paredes, o sea, los edificios, todo eso, ¿no? Que le dejaba en la noche. ¿Y de Italia te acuerdas que te haya escrito algo sobre cuando...? De Italia cuando recién llegaron, cuando contigo se quería, una familia se quería quedar contigo, que el verso no hablaba nada, ni español, ni italiano, ni ninguna cosa, de que tenía como 3 años, bueno, ya estaban en Francia y la iglesia decía, yo creo que no hablan nada porque no... Era muy difícil todos los idiomas, todos juntos, tanto cambio que tuvo. Y la parte donde estaban en Italia cuando vivía en una hospedería, un albergue, una cosa así, que él vivía en una parte y la vivía con ustedes en otra. Eso también. Pero... Ya. Pero te contaba cosas de Italia, de lo que a él le gustaba ahí descubrir, de lo que le... Lo que le llamaba la atención, bueno, Ricardo, con lo que le llamaba la atención todo, o sea, una familia que según él era de la mafia, donde estuvo alojado. ¿La Guerrina? ¿Esa sería? No sé, sería que ella vivía como sola y después llegó el mafioso. Nos arrendó una pieza. Así, eso puede haber sido, sí. Puso una cortina. Ese es el arriendo. Claro, o sea, esa es la parte de Italia, y después cuando me dijo que había vivido en un closet, pero eso fue en... Sí, o sea, cuando se separó la isla en Perpiñac, que había un señor que era como chofer de... El Ernesto. Claro, entonces le arrendó el closet. Yeah. Y como se me dijeron que sacaba una cama en la noche y después el otro día cerraba el closet ahí. Y eso, o sea, pero en Italia, claro, también los museos, o sea, toda la parte de arte que veíamos. ¿Y de París? De París también, bueno, la primera parte, después cuando se juntó con la Leonora, bueno, ahí ya estaba la vida más tranquila, pues, pero antes no, pues, o sea, como parece que pasaba de un lado a otro, pues, o sea, en un comienzo, pues, cuando estaba en París. Pues. Ya después ya podía pintar, no sé si escribiría, yo creo que también escribía, grababa las cosas en una grabadora, lo que después traspasaba para escribirlo. Y en Barcelona cuando se juntó con Ojeda.
que eso fue con toda una historia con él, Por el tema de las novelas. de las novelas y claro. Eso era lo que... Nada era como se pensaba que era. No, y terminó haciendo otra cosa en vez de... Bueno, igual escribió, o sea, pero no sé qué armarlo todo nomás. Claro, es como un rompecabezas, no sé si imposible, pero bueno. Pero yo creo que en algún momento, porque para él eso era súper importante, o sea, lo de, incluso en el último tiempo, cuando ya estaba enfermo, todo, con la Francisca que estaban reescribiendo eso de la capanza, o siempre me decía, o sea, eso yo lo quiero hacer, o sea, yo ya está casi listo. Por eso que te digo, sí, siempre, desde que lo conocí hasta que se murió, siempre tenía esa cosa de que quiero escribir el libro, que quiero... La pintura estaba hecha ya, o sea, siempre iba a pintar, pero lo otro no lo había mostrado nunca. Vamos a hacer un bloque para no hacer filmaciones tan largas. Rodando. También, si tú querís, dale. Antes del viaje a Europa, con las historias que tenía con Ricardo Moren. Ya, esas no las conozco. Por eso que te dije que hablaras con Ricardo Moren. Lo llamé, pero no pasó nada. O sea, lo escribí. Pero ya. No importa, tú cuéntalo nomás. Ya. Cuando hicieron la Galería Mata con la Pepa y Ricardo Moren, bueno, primero armar la galería, las personas que iban a ir que iban a exponer en la galería, y Ricardo Moren también, o sea, Ricardo Moren era, a ver, en esa época estaba como recién saliendo de la escuela, era mucho menor que Ricardo, pero tenía más historias que Ricardo, pues entonces todo ese mundo, que yo creo que Ricardo no llegaba a conocer todo ese enredo de Ricardo Moren en esa época, fue bien interesante por un lado, porque conocer otra generación de pintores, que era, a ver, o sea, estábamos nosotros, después vino el golpe, la generación de nosotros como que desapareció y aparecieron todos estos otros que también estaban, estaba Dávila, bueno, no recuerdo los otros, pero para nosotros fue como un descubrimiento, porque también estaban como, era todo bien subterráneo en esa época, pues, era la dictadura. Entonces, conocer otro tipo de pintores, o sea, que difícil de ver después cuando le sale la beca a la Ilia y deciden irse a Europa, Italia. Todo lo que tenía que juntar la plata, toda esa historia, pues. Y entre medio nació el Verson. Y entonces después salir, era como de loco salir de Chile con una guagua, un niño chico, o sea, la Ilia por un lado, Ricardo en el barco por otro. Entonces, bueno, ni gitanos, pues, o sea, y no sabían con qué se iban a encontrar además allá, pues. Entonces después cuando empiezan a llegar las cartas ahí que iban en un lado, en otro, después cuando la familia esa se quiso quedar contigo y arrancaron en la noche hacia Perpiñac, y bueno, para mí era como una película increíble ver todo lo que estaban viviendo ahí, pues, no digo nada para tu abuela. Entonces, ya después cuando ya dicen, no, ya estamos bien ahí en Perpiñac, ya por lo menos con más seguridad, y la idea cuando rompió los pasaportes, eso en el tren. Entonces, todo eso, o sea, ahí tú te vas dando cuenta, o sea, desde acá parecía tan lejano, tan increíble lo que estaban viviendo, y en un momento en la Ilia cuando me dice, no, aquí es todo fantástico, y Ricardo después me manda una carta diciendo, no, aquí es un horror.
o sea, como estamos viviendo. Entonces, claro, tal vez la parte artística se veía como con alguna posibilidad que aquí no se veía ninguna, pero en el fondo con lo difícil que está, tal vez se podía haber movido más acá que allá en ese momento. Hicieron artesanía. Claro, hicieron artesanía con Monsalve ahí, vendían en unas playas. Bueno, era sobrevivencia, pues. Entonces, ya después ahí, seguramente después cuando lo capacitaron a Ricardo ahí en Montpellier, creo que fue para que aprendiera a pintar las paredes. Suena como divertido. Lo capacitaron para pintar Sí, paredes. lo capacitaron. No, si tenía toda una técnica para pintar paredes. Si interiores de departamento. De todo, o sea, y bueno, y algo en el idioma también, en Montpellier, y las personas que habían ahí, ya después, cuando empezó a trabajar, ya, pues, o sea, ya... ¿Qué te decía Ricardo en las cartas de cómo eran los franceses? Bueno, nunca le gustaron los franceses, pues, o sea, en España se sentía feliz, en Francia no, nunca. Claro, o sea, le gustaba ya después, ya cuando ya tenía, no sé, pues vamos con, no sé si me dijo que eran unas cosas que era como manpower, que lo llamaban para que pintaran las paredes ahí con un grupo chileno, de un lado a otro, entonces ahí ya como que manejaba más plata, o sea, porque antes, es decir, no tenía ni uno, ¿no? O sea, yo no sé cómo sobrevivían. Pero a medida que estaba en Chile volvió hacia la pintura figurativa de nuevo. No sé si te has dado cuenta de eso. Sí. Tenía un espacio grande de pintura abstracta cuando estuvo en Europa, pero aquí en Chile volvió de a poco a la pintura figurativa de nuevo. Los billares, las mujeres. Claro. Porque por ahí podía haber seguido esto y no siguió, pues. O sea, ¿Se enojaba? Yo creo que si te digo que eso que le molestaba, esa cosa de que me quieren hacer la carrera y yo no quiero, yo quiero pintar, igual con los escritos, pues, si nunca los mandó donde Ojeda, pues. Mandó una parte, después no mandó ninguna cosa más. No le alcanzó a publicar un segundo libro ya. Y hay escrito. Pero hay escrito de montones. Hay poemas. Mira, novela no sé, pero poemas hay para 3 libros de poemas. Terminados, porque por lo menos los poemas están terminados. La novela es otro tema. Es otro tema. La novela enorme esa del señor Estambul, como los libros de Juan y Marcas y eso. Aunque yo conozco el poema del señor Estambul, no sabía que era una novela. El señor Estambul es él. Sí, el poema es bonito, el poema es un tipo que se va de viaje también, como el mismo que se va de viaje. Claro, en la historia de él, si tú empiezas a leer bien el señor Estambul, ahí sale todo, o sea, cuando se va de viaje, cuando van en el barco, cuando llega a Europa. Sí, como eso está metaforizado un poco. Claro. Esa es la historia. Igual el Doctor Mierda también. Es lo mismo, el señor. Yo no me he metido en el Doctor Mierda aún. ¿El Doctor Mierda Polis? Otro. Es parecido, es el Doctor Mierda y con el. Es lo mismo. Por ejemplo, la erotetera era la Pepa. No es que hay varios poemas de. Ah, no sabía. No sabía yo leía erotetera. Erótico, tetera, calienta. La erotetera era Pepa. La erotetera. Y así, pues hay varios que están, las personas ahí con otro nombre. La autora Cacuca era la Leonora. Oh, qué mal agradecido. Y yo qué sabe qué sería. ¿Cómo se llama? Porque Oye, contaban partes a distintas personas. Bueno, avancemos. Pues ya, vamos a avanzar en el camino de los años de Ya. Chile. Pues. Ahora, a no ser que tú quieras
la pintura, a no ser que veas que hay algo que hablar de la evolución de la pintura acá, que es figurativo, es general. No, claro, eso sí, o sea, pero, más específicamente. Pero si tú pensás que no es, bueno, es figurativo, pero hasta ahí hay una parte negra, por ejemplo, tú ves en los billares, ¿ah? que hay pedazos así que parecen cuadros como de Goya en la época negra. Bueno, eso es todo otro el mundo que él tenía y, o sea, que es lo que vería ahí. O sea, es bien impresionante ver las pinturas de los billares, ¿eh? O sea, a mí siempre me han llamado harto la atención eso. Porque aparte de que los personajes, la forma que tenía de tratar la pintura, pues, ¿Cómo? bueno, me doy cuenta que parecía como Goya, Ensor, de repente ¿El claroscuro? los claroscuros, la forma era como un expresionismo alemán, casi de repente en partes así de... Qué bueno que trataste ese tema, porque ¿cómo clasificamos? Bueno, no. Parece que era el... Sí, una pregunta. ¿Él, por ejemplo, hacía notar su influencia o era más reservado sobre su influencia pictórica? No, lo hacía notar. O sea, ponte tú, yo creo que hay partes que pintaba a la manera de Goya, por ejemplo, no sé, hay un billar donde se te fija que hay unos personajes y hay uno como con una capucha así. Sí, ¿no? sí. Eso es como un cuadro de Goya. Sí, pesado. ¿No la expresaba verbalmente? En discusiones, conversaciones. No, sí, también. Ah, ya. Sí, o sea, hay muchas veces que son como estudios, así que pinta unos retratos de Picasso o de... O sea, era muy estudioso referente a los maestros, o sea, predilección por determinados pintores, así Basquiat. Kuning. También, eso me encantaba. Goya. Cuando fue cambiando de época y completamente, ¿te acordás que fue a Estados Unidos con su... Con la novia? Inga, sí. ¿Y él te mandó cartas de ese viaje? ¿Te contó algo de cómo...? No, después me contó Ya. los viajes con la Inga y ¿Y qué? me mandó una carta, me parece, pero no me acuerdo, sí. Parece que sí. Bueno, ahí fue un viaje hacia Loquero, que lo que hicieron por el camino, en un auto, ahí pasando por la parte donde estaban los indios, las distintas ciudades en Estados Unidos, así, pero eso me contó así como... A ver, era como una película más o menos, así pero no con mucho detalle. O sea, tal vez lo que más me impresionó que me decía que estaba en el desierto, donde habían unos indios que trabajaban ¿cómo se llama esta piedra verde? ¿Malaquita? No, la Esmeralda. otra, esmeralda. Con plata, le llamó la atención, eso que andaban en unos autos todos desarmados, los trabajos que hacían los indios en plata. ¿Y los museos fue? No, fíjate, no me... Yo pensé, pero no. ¿No pasó por Nueva York? No, se tiene que haber pasado, pero no me Ah. lo contó nomás, o sea... No le llamaron tanto la atención los museos como en Francia o en Italia, en Estados Unidos. Eso porque el viaje es muy... sí, me acuerdo las historias que me contaba con la Iringa. Parece que iban siempre como pasando de una ciudad a otra por el camino, pero mayor detalle no. Volvemos a Chile. Uh-huh. Después de los 2000, desde los 2000 en adelante, ¿qué ves tú en lo que le pasa en su vida? Tal vez también personal o todo, su rutina. Bueno, tú sabes que la vida de Ricardo personal era un caos, o sea, ¿para qué vamos a contar esa parte? No. Entonces... No sé, estamos buscando la verdad, en todo caso.
Estamos tratando de Sí. esconder cosas. Porque, Un bueno, documental por eso bien que- realista. a mí me da risa cuando el verso puso algo de madurar, una cosa así, porque Ricardo jamás maduró, po. No, pues. Sí. Nunca. Por contar cosas así como. porque cosas como de que se miraba en el espejo y sacaba las pistolas igual que un cabrón chico. Y bueno, tenía más de 60 años. Entonces. O sea, yo creo que nunca maduró, o sea, siempre fue como adolescente. Una especie de James Dean, según él. Con el personaje cinematográfico entre James Dean y ¿cómo se llama el otro? El de Casablanca. Bogart. Bogart, Claro. Humphrey. Ese era su Héroe. Claro, su héroe, las mujeres, los... Bueno, el Mario Cisterna en la entrevista decía que era antihéroe, que ellos eran como... No sé. Pero a mí me dijo, ponte tú, que cuando dieron esa película, bueno, Ricardo en eso era mayor, yo no me acuerdo, de una película de James Dean, que creo que se llamaba Rebelde sin causa o algo así. Tenía una chaqueta roja que le dijo a doña Sara que se le hiciera, doña Sara le hizo la chaqueta roja. Yo andaba con la chaqueta roja, o sea, así que antihéroe no era. Tenía esa cosa así como de... La cosa cinematográfica que él siempre contaba, usted también le ha contado, mucho cine cuando él era niño, ¿ah? Tardes enteras, y eso le quedó, po. Y tal vez tú ves que también lo pinta, po. Las escenas de las películas, todo eso se va repitiendo. Porque eso tú lo guardáis aquí, pues entonces después tanta película, pues, o sea, que pintó. Pues. Clasifiquémoslo. Es súper difícil en realidad. No, porque es difícil, porque... Pero es verdad que yo en lo que me metí, concluyo que está dentro del gran saco de los expresionistas. Eso sí. Pero es un saco muy grande, claro, hay que... latinoamericano ya, se va achicando También, el saco sí. un poco, pero claro, expresionistas y... Tiene más que ver con el expresionismo alemán, esa cosa así de qué sé yo, la cosa en las ciudades, los bares, las calles. Recuerda que también cuando pintó toda esa serie de Santiago en la noche, lloviendo, me acuerdo de sacar la foto con la María Victoria, que la acompañaba a sacar las fotos en la noche, ¿no? Lloviendo, tenía que estar lloviendo para ir a sacar, para que se vieran los reflejos. La otra tuvo más paciencia que no sé qué, la que era para sacarle las fotos ahí, que era lo que quería pintar. Y eso era también otra cosa de ese Santiago de noche que a él le gustaba tanto. Pero ese también... Ese era otro tipo de pintura, ¿viste ahí? Media realista, media... Claro, casi realista en algunas partes. Sí, Pero era yo me pregunté si ese regreso a un realismo casi formal sí. no era porque trataba de complacer al público para que le vendieran o era para darse el gusto a él. Eso es lo que no sé si... Porque es muy notorio el cambio. No, yo creo que era para darse el gusto a él, él nunca le interesó complacer. Tal vez cuando le resultó la única vez que vendió cosas fue en esos supermercados del arte, ¿eh? Que ahí como se llama, pintaba un montón de cartones y los vendía todos. Entonces... Pero pintaba lo que quería y no... Claro, pero ¿cómo se llama? No, pero eso fue el 94. Sí, anterior. Esto de los paisajes nocturnos de Santiago es después del 2000. Sí, fue después del 2000. Aquí, pues, cuando pintó eso después del 2000. Tú dices que no era para complacer a nadie. No, quería pintar, hacía tiempo que quería hacer eso. Realismo. O sea, es que lo que pasa es que Ricardo era bien virtuoso, o sea, podía hacer lo que quería.
porque hay gente que tratan de encasillarlo, es expresionista, es nueva figuración, es un pintor abstracto. Ricardo podía pasearse por todo, podía hacer lo que quería. A veces uno trata de entender qué es lo que era el multiestilo, del que tanto Eso hablaba es, él. Eso es, que puede hacer lo que quería. Yo me acuerdo que una vez aquí teníamos las pinturas y vino, no sé, uno que hace unos videos, ¿cómo se llama? Un amigo de uno que hace unos videos. No me acuerdo cómo se llama. Entonces habían pinturas mías y habían pinturas de él, y dice, basta, son tuyas, no, son de ella. O sea, una pintura abstracta, que ni siquiera él está aquí. Yo también pinté una época una pintura abstracta y después nunca más volví a pintar. Entonces, y él estaba por allá cuando hizo las pinturas abstractas y yo estaba acá. Entonces ni siquiera había una cosa así de que nos hubiéramos influenciado. Entonces le dice, no se me olvidó, le dijo, yo pensé que eran tuyas. No, le dijo, es que estudiamos en la misma parte. Y dice, empezamos por la academia. Le dije, y podemos hacer lo que queremos, le dijo. Entonces yo dije, sí, pues cierto que empezamos por la academia, y bueno, y al saber dibujar tú podías hacer lo que querías, pues. Después. Claro. Entonces, eso era como... Esa era otra cosa rara, que de repente uno estaba haciendo la misma cosa y estaba en otro sitio. Pintura abstracta. Y está muy, eso, ahí. Un poquito de recul, está muy encima, ahí. ¿Está grabando? No sé. Está chueco esto. Pintura abstracta. En la pintura abstracta no, es que no solo fue saber de que cuando él estaba haciendo pintura abstracta estaba en Europa, yo estaba acá y estábamos haciendo lo mismo. Y no estábamos comunicando, yo nunca había hecho pintura abstracta antes. Y también una vez, ahora recordando así, antes de que se fuera a Europa y todo, que nos encontramos en la calle, nos pusimos a conversar y también estábamos haciendo lo mismo. O sea, entonces me dijo, es como fue? Es como una coincidencia de pensamiento. Sincronicidad. Eso. Sin haber hablado, se dio pues, en el tiempo. Entonces, como... Eso fue curioso. Que a él también le llamó la atención, pues mira el montón de pintura abstracta que había hecho, y él también. Y después ninguno de los dos volvimos a pintar abstracto. Entonces, cada uno por su lado, con distintas cosas, pero eso no lo volvimos a hacer. Entonces... ¿A ti te influenció él en tu pintura? ¿Tú crees? No. ¿Cómo se llama? Porque por eso te digo, él estaba en Europa cuando yo estaba pintando esa pintura abstracta. No, después, me refiero cuando volvió. Cuando volvió, antes sí, puede que antes de irse, y puede que me haya influenciado más la Ilia que él, porque resulta que, por ejemplo, yo siempre pinto como con una cantidad de matices y cosas así. La Ilia me decía pinta parejo, como que fuera un afiche. Popar. Claro, Popar. Entonces Ricardo llega y me dice, no, vos pinta como estáis pintando siempre, vos estar pintando como un afiche, y la riqueza que tiene el matiz que le das a los colores. Entonces ahí tal vez, ahí yo tenía más influencia, pero después no. ¿Qué crees tú que así como cerrando, qué aprendimos de Ricardo? ¿O qué le dejó la pintura chilena, tal vez? No, yo creo que aprendimos muchas cosas, o sea, y dejó harto. Lo que pasa es que, como te digo, hay que ver la pintura, o sea que la gente la vea. Sacamos nada con tener la pintura nosotros ahí, que no la vea nadie. Pero Ricardo es un maestro. Y entonces son pocas las personas que son un maestro. Tú podés tener qué sé yo, un profesor de pintura, una cosa así, pero el maestro te enseña mucho más que pintar. Yo tal vez, Ricardo no me influenció mucho en la pintura,
pero sí en la forma de vida, en lo que leía, en cómo se llama, en lo que me decía que tenía que leer, en muchas cosas que tenía que hacer y tal vez, no sé, pero me corregía las pinturas también. Pero siempre dentro de lo que yo estaba haciendo, no que yo me fuera a hacer algo parecido a lo que le estaba haciendo. ¿Tú crees que era vanguardista? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Hoy me está dando todo. Así que tendré que tomar agua. Con el arte bruto. Y sale de lo que él siempre hacía. O sea, hay una búsqueda en dos cosas encuentro yo aquí, porque en esta parte de que se ven como los volúmenes, yeso, tela, la madera, pero si tú te fijas está todo como dentro de un mismo tono, una misma gama de colores. O sea, no escapa, a pesar de que fuera como debería ser, o sea, una cosa más expresionista, ¿ah? Él no la hace así, pues siempre conserva lo que es la pintura, una atmósfera. Porque si tú te fijas aquí en el cuerpo, en el interior, está lleno de pequeños matices. Hay una variedad enorme de ocre. Y hacia acá igual, o sea, juega con la madera, los espacios, es bien curioso esta pintura después de todo. Y es Hagamos una pausa. De Goya en el pool, o sea, se supone que, mira, en esta parte de acá, ¿te fijas? O sea, a ver, corta eso porque me tengo que concentrar. Como que, esto es interesante. Yo creo que aquí, en este, se me ocurre que toda la época que, no sé por qué, pienso que fue parte como el viaje que hizo a Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, primero la forma de pintar, o sea, después el caos, las partes, y también puede ser parte del Santiago de noche, es como, no sé, o sea, el contraste de los colores, aquí el rojo con el verde. Y curioso, a la vez está como partido en dos, pero se integra, ¿te fijas? Ahí. 92, las señales cuando... Uy, está lleno de cosas este cuadro. O sea... Acá, está lleno de cantidades así. Mira, acá tiene lectura, los escritos, acá símbolos. Si hubiera estado este cuadro en los años 60 en la Escuela de Bellas Artes, un profesor, ¿qué habría dicho en esa época? ¿Qué ves tú? En esa época, bueno, a lo mejor nada, porque ¿cómo se llama? Porque en los 60 en Bellas Artes había pintura abstracta, había pintura figurativa y había mucha pintura que, ¿cómo se llama? Que era como experimental, que eso podría ser esto. Dentro de... Ahora sí, lo que sí le habría llamado la atención, o sea, yo no sé qué es lo que habrían dicho, pero son los escritos. Pero por el resto no, o sea... Mira, esa parte de acá, de aquí abajo, es casi como expresionismo. Después, la fuerza que tiene la pintura, rayados de pared. Bueno, eso se veía mucho por los años 60, 70. Sí, está lleno de pequeños matices.
Entonces, mira, ahí, si tú no te aburrirías nunca mirar este cuadro, pues siempre vas a encontrar algo nuevo. ¿Qué crees que refleja esto de la mente de Ricardo, este cuadro? Eso sí, eso refleja la mente de Ricardo. Muchas cosas dispersas. Yo creo que a Ricardo le interesaba todo, desde los pequeños datos hasta, qué sé yo, pues la cosa, hasta los matinales de televisión. O sea, todo le interesaba. Yo creo que no había ninguna cosa que no le llamara la atención. Entonces, y aquí se ve, pues, o sea, ves ahí una infinidad de cosas y todo como un caos caótico. Mira, acá aparece como un castillo, la mujer, un letrero, no, es como, mira, y acá esto es así como ¿cómo se llama? Como el action painting ahí abajo, ¿te fijas? Como que tiró la pintura ahí, pero a la vez la domina, o sea, no es que tire porque sí. Y después aquí lo corta. Entonces es como así, a veces. ¿Pero tenía un trastorno emocional o algo? Puede sí que a veces, pero depresivo no, ¿ah? No, porque si tú te fijas no tiene ninguna cosa negra, o sea, ninguna pintura. También no creo que haya sido depresivo, Ricardo. ¿También buen cuadro? Ya. Si tú te imaginas acá la casa y mirando el horizonte, todo, esta parte de aquí me encanta, toda esa gama de rojo, así con un atardecer, pero que está súper bien conseguido ahí. Después al fondo de la casa, acá una mujer, no, y la forma de la pintura también. Porque es como, eso es lo que dice Ricardo, muchos estilos aquí en este mismo. Este realmente es uno donde muestra los multiestilos. ¿Te fijas acá? Los cuadrados, así, una onda entre Klee, Mondrian, una cosa así, mira. Y acá, mira. Este de acá. Está lleno de una atmósfera así. ¿Qué podría ser? ¿Qué es ese? ¿Cómo se llama? Como. Sí, o sea. Esta parte de aquí, acá, los tonos, la luz. ¿Te fijas acá? Este negro que está lleno de verdes, amarillos que reflejan la pared. Entonces, de repente tú te fijas así, parece como unos pequeños rincones de unos cuadros de Degas, así ese, ahí. Y después, acá, el pool, que está siempre presente, el pool y las mujeres están siempre presentes en su vida. Acá está otra que se refleja en el agua, que yo no me había dado cuenta, o un espejo, no sé. Y esto de acá, todos estos colores que parece que fueran sucios, pero no son colores sucios, al contrario, son unos grises que están llenos de colores, que brillan. Mira la manchita esta ahí, la fuerza que le da. No, este cuadro sí que es interesante porque a mí se me ocurre que es como, bueno, él sin darse cuenta de haber pintado parte de su vida aquí. Se nota así, esa cosa aquí, y él es el centro aquí, sino bien primordial. de ahí sale toda la historia. La noche, las mujeres, el pool, la casa que queda por allá, pero allá queda igual. Estas mujeres medias en la oscuridad, las ventanas, o sea, la ciudad. Y estas especies de laberinto, que yo creo que eso era su cabeza, una especie de laberinto.
Sí, yo creo que sí. El cuadro para mí, o sea, no lo había visto, o sea, lo había visto pintado de otra forma, después como que le agregó cosas. Pero se me ocurre que este como que es un resumen de su vida. Ahí. Ya. Personas son completamente diferentes, los estilos, todo. Ahí es casi un arte bruto, muy expresionista, mucha fuerza. ¿Ah? Acá está todo cuidado. ¿Te fijas? Está como un pique, casi realista, sí. Y acá no, po. O sea, mira todo eso, parece ¿cómo se llama? Esas pinturas de ese expresionismo alemán, ahí la cara, esa toda como retorcida, llena de... Sí, o sea, que entre una cara, un paisaje en la cabeza, o sea, parece esa pintura como de los locos de repente. Y lo otro está todo como perfecto. Está súper cuidada la pintura. Y acá se ve una figura. ¿De veras? Fíjate que la primera vez que la veo. Claro, es una figura que sale del fondo ahí. ¿Ah? No la había percibido Como tan claramente. el iluminado ahí Un que fantasma, el fantasma del pilluyo. Es él, mira. Claro, pues, si es él que viene. Himself, again. Claro. Entonces, esta pintura es muy curiosa, a mí me encanta. O sea, bueno, que siempre me dijo, no se dicen pelotas, dice están de acá las bolas. Y si te parece un santo el personaje de atrás que ilumina al jugador de pool. Y abajo, ¿te fijas que hay un paisaje? Es como un atardecer. Verde. Verde. Y arriba es como cuando el sol se está entrando. Es de noche ya, pero todavía no es tan de noche. O sea, entre esas dos cosas está el jugador de pool. Y están impecablemente, o sea, es como te digo, es casi hiperrealismo. Y este otro, completamente distinto, violento. Esto parece el personaje del grito así. Y yo creo que este de acá también es él, ¿eh? Ahí puedo contar algo de la historia con la Angélica, se me ocurre. Porque como se llama el personaje central, es como ella parecía, a lo mejor puede ser o como no puede ser. Acá, ¿te fijas? Hay un San Sebastián. Este. Sí. ¿Ah? Allá atrás se ve un Ricardo pero como oficinista. ¿Cuál? Y acá. Ahí, no sé si te fijas. Aquí. Él. Y este otro es un personaje que también sale muchas veces que es una especie de preso, o puede ser turco. Puede estar, resolverlo muy bien. Este turco, no sé si lo has visto en otras pinturas también, Sí. no sé qué significará ni qué es lo que es, pero yo lo he visto en varias pinturas más del turco ese. ¿Cómo? Perdón. Este personaje de acá no solo aparece aquí, aparece en otras pinturas también. Es como un turco. Sí, y hay un preso que se parece. Claro, un preso o un turco. Acá de nuevo está él, a ver, San Sebastián no sé. Pero también la forma de ¿cómo se llama? Eso puede ser como... A la izquierda de San Sebastián, me parece que ese rostro es un Rembrandt. Este de acá, Me parece. sí, no sé. Un semblante, ¿eh? No. Puede ser el San Sebastián y puede ser, no sé, ahí no te sabría decir. Pero la flecha, el caos que se forma acá la figura de él como más, y estos cuadrados que siempre que saben que son ventanas, bueno, las mujeres, allá está toda la otra parte de... ¿Te fijas que está dividido como en dos partes?
O sea, acá la figura central de la mujer, acá puede ser la noche, porque se ven varias mujeres, ahí donde dice estilo mambo, pueden ser los, qué sé yo, por cabaret, restaurantes, no sé, donde se metían las noches. Pero la forma de la pintura, sí, los trazos ahí son bien expresionistas, pues acá igual. O sea, este cuadro está como, tal vez la figura central, la de la mujer, está como más tranquila, pero con los lados así de todo el cuadro en general, como, sí, o sea, tal vez por ahí estaba la nueva figuración. Ah, Sí. acá la puerta. Claro, puertas, pero en casi todas las pinturas tienen estos cuadrados, po. O sea, ven aquí, y son estas puertas de casa antigua, con esas ventanas arriba. O sea, hay la casa acá, po, que la va metiendo en distintas partes. Ahí, como te digo, parece una cara, pero es la puerta. Y le puso puerta, por eso lo curioso, aquí también he buscado las pelotas de, o sea, las pelotas, ¿cómo se dice? Bolas. Las bolas deben ser las del pool seguramente. ¿Pero qué otra cosa podrían ser, Cristina, si no fueran las bolas o además? No, yo creo que son las bolas de... Sí, pero si fuera una múltiple lectura. No sé qué otra cosa podría ser. Bueno, o sea, uno la ve aquí como esferas, como el mundo, como lo que fuera, pero como tienen también la idea del puzzle, o sea, lo toman por eso, porque tal vez si uno no supiera que jugar a pool no diría que son bolas, o sea, podrían ser esferas, qué sé yo. O sea, y porque además cada una mete una historia, porque no es que dice, tienen los días de la semana, lunes, viernes, día X. Yo creo que cada una de esas fue lo que le pasó martes, ¿ves? El día lunes, yo no sé, esto es como una caja o una cosa que quedó cerrado. Pero acá, ¿ves? Acá hay toda una escena. ¿Te fijas así? O sea, una mujer. Acá igual, pues. Igual acá las mujeres, allá el martes no sé, y acá si te fijas hay un triángulo. ¿Y al centro qué ves tú? Al centro la ventana, y acá es como, no sé, o sea, los restaurantes. ¿Y ese pelo negro? Sí. Adivina, eso no me había fijado. Hay una mujer ahí, pues. ¿Viste? Entonces, pero es el contorno nomás de la mujer. Después dice miércoles. Miércoles parece que miércoles de farra. Está en francés, ahí dimanche. Jueves. Y dice París. Entonces, sí, o sea, los triángulos, no, aquí me pierdo, o sea, hay muchas cosas acá, edificios. Mira, acá le saltó una mancha, pero lo usó como una luna. ¿Te fijas? Y los tonos son casi todos tonos fríos, pero a la vez de repente entran unos cálidos, estas cosas así como el ojo de Dios aquí. Aquí pintó con todo, o sea, ¿cómo se llama? Hay esmalte, hay óleo. Y creo que acrílico también, pero lo que más se nota es el esmalte. Y fíjate que no tuvo no se ajustó a una tela, no se ajustó en el pedazo o sea, a un marco. Bonito suelto, la mujer, así, tiene mucho de Connie en este cuadro, o sea, te fijas así las mujeres. ¿De quién? De Connie, o de Connie, no sé cómo era.
pesar de que te fijas que cómo se llama, es como la pintura, lo pintó con todo, muy expresionista, pero tiene pequeños pedazos que no lo son. O sea, aquí, acá, ahí trató acá hay como un paisaje, un farol, pero ya la ves recorta con el negro ahí. No, este es un cuadro bien diferente. Porque tú ves así como, dentro de los mismos cuadros, pedazos así como este. Pero este cuadro está entero así. O sea, ahí se soltó, o sea, no se apretó, ni yo creo que pintó lo que sintió en ese momento. De la vida de Ricardo, los pueblos y las mujeres. ¿Crees que eso era todo? No creo que eran parte. No sea mala. No sé. Entonces, ¿Y el arte? ¿Ah? ¿Y el arte? Bueno, eso está dentro de él, o sea, el arte, la pintura y la escritura están en él, o sea, está aquí, o sea, está ahí en todas partes. Pero fuera de eso, la escritura y la pintura era él. Pero lo otro, lo por fuera, eran las mujeres y el pulpo. Qué curioso. Acá hay una buena parte que está en distintas, no sé si serán distintas edades o las historias de, mira esta con la pistola y las historias del jugador de pool, puede ser ahí, que te esté contando una Ahí historia. está el cine negro, También. detectivesco. Sí, Humphrey. ves ahí cómo se llama al fondo los jugadores en la mesa, en el primer plano, en la película esa que le gustaba tanto, ¿cómo se llama? La audaz. El audaz. Claro, hay como hay unas figuras raras, ¿ah? O sea, hay un triángulo que es la mesa de pool, pero que también lo repite en otras pinturas. Bueno, las bolas, la bola 9, las mujeres, las ventanas, yo no sé por qué las ventanas, eso que me llama la atención ahora, me estaba dando cuenta porque antes no me daba mucho cuenta. Y te fijas que siempre, en la mayoría de las pinturas, pero no siempre, usa esta gama fría. Al menos fue una época, Sí. esos azules. Esos azules. Por una época más o menos larga, que como se llama, que siempre... Pero hay una época roja también, ¿eh? Sí, hay unos cuadros enteros rojos, como ese de allá, por ejemplo. Pero una época larga fueron los azules. Y siempre hay un cuadro dentro de otro cuadro. A ver cómo. Porque se mira, aquí, ahí. Él pinta, mira, ahí. Y esto también Una foto de París, lo pinta siempre. el Mauricio Mira, Lectorat. la repite, yo lo tengo, o sea, uno que me veo de un cartón. Pero siempre pinta como esa Está composición. Dostoyevsky al lado. Sí. Y hay una vieja abajo con anteojos. Abajo Dostoyevsky. Adivina, Hay una una señora vieja con con 80 anteojos. ahí como sapeando. Claro. Pero a mí lo que me llama la atención aquí son los colores. O sea, más que todo, aparte de la vida de Ricardo, los pueblos y las mujeres. ¿Crees que eso era todo? No creo que eran parte. No sea mala. No sé. Entonces, ¿Y el arte? ¿Ah? ¿Y el arte? Bueno, eso está dentro de él, o sea, el arte, la pintura y la escritura están en él, o sea, está aquí, o sea, está ahí en todas partes. Pero fuera de eso, la escritura y la pintura era él. Pero lo otro, lo por fuera, eran las mujeres y el pulpo. Qué
Qué curioso. Acá hay una buena parte que está en distintas, no sé si serán distintas edades o las historias de, mira esta con la pistola y las historias del jugador de pool, puede ser ahí, que te esté contando una Ahí historia. está el cine negro, También. detectivesco. Sí, Humphrey. ves ahí cómo se llama al fondo los jugadores en la mesa, en el primer plano, en la película esa que le gustaba tanto, ¿cómo se llama? La Audaz. El Audaz. Claro, hay como hay unas figuras raras, ¿ah? O sea, hay un triángulo que es la mesa de pool, pero que también lo repite en otras pinturas. Bueno, las bolas, la bola 9, las mujeres, las ventanas, yo no sé por qué las ventanas, eso que me llama la atención ahora, me estaba dando cuenta porque antes no me daba mucho cuenta. Y te fijas que siempre, en la mayoría de las pinturas, pero no siempre usa esta gama fría. Al menos fue una época, Sí. esos azules. Esos azules. Por una época más o menos larga, que como se llama, que siempre... Pero hay una época roja también, ¿eh? Sí, hay unos cuadros enteros rojos, como ese de allá, por ejemplo. Pero una época larga fueron los azules. Y siempre hay un cuadro dentro de otro cuadro. A ver cómo. Porque se mira, aquí, ahí. Él pinta, mira, ahí. Y esto también Una foto de París, lo pinta siempre. el Mauricio Mira, Lectorat. la repite, yo lo tengo, o sea, uno que me veo de un cartón. Pero siempre pinta esa, como esa Está composición. Dostoyevsky al lado. Sí. Y hay una vieja abajo con anteojos. Abajo Dostoyevsky, Adivina, hay una una señora vieja con con 80 anteojos. ahí como sapeando. Claro. Pero a mí lo que me llama la atención aquí son los colores. O sea, más que todo, aparte de que... Sí, hay muchos enrollados. O sea, Y yo quiero traer otra cosa. ya, acción. Bueno, como te digo, no lo había visto nunca. ¿Ah? Y me llama la atención, o sea... O sea, el autorretrato está pintado bien expresionista. Se nota que tal vez puede ser una brocha lo que usó, pero los trazos pero perfectos, así. También la gama de azules, ¿te fijas? Tal vez los azules son los azules de París que usó, porque como se llama después acá empezó a usar esta gama de colores. Espera, stop. Lo que pasa es que el ruido de la